Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por la bendición que nos concede estar conectados una vez más a esta hora del día. Dios bendiga a cada uno de los que está conectado en esta hora. Pues una bendición delante del Señor, que estudiemos juntos la palabra de Él. Dios bendiga a mi hermana Sara por aperturar todo este espacio, este enlace de hacer esa conexión con todos nosotros. Y todos los que estamos acá, pues sabemos que el Señor nos ha dado la bendición de podernos conectar. Yo bendiga a mi hermana Miriam también, que ya leyó todo el capítulo que vamos a ver en esta hora y ha orado. Vamos a continuar con lo que es ya con el estudio que traemos semanas atrás sobre el libro de Daniel, un libro bastante profético, un libro lleno de muchas verdades reveladoras para nuestros tiempos y para tiempos finales, tanto en la revelación de la palabra como en la vida de los que están descritos en este libro. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre lo que es la escritura en la pared. Ese es el título que tiene el capítulo 5. Y que lo vamos a hacer con ayuda del Señor, reconociendo que sin Él, sin la guía de Él no somos nada, pero que con Él lo podemos hacer todo. El Señor es nuestra guía, el Espíritu Santo es nuestra guía para que nosotros entendamos la palabra y lo que estudiamos acá, que sea una motivación, un incentivo para nosotros ir y investigar más al respecto. Lo he dicho, lo seguiré diciendo porque es así, la palabra siempre nos trae algo nuevo cada vez, lo que vemos en las enseñanzas. Mi hermano Noé, que nos imparte el lunes, no me deja mentir, la palabra la estudiamos en un momento, el Señor nos habla algo, la volvemos a estudiar y el Señor nos habla algo nuevo, porque la palabra es vida, la palabra es viva, no es un sustrato extraído de algo y ahí plasmado, no, es vida, porque es inspirada en el Todopoderoso, es su palabra. Y el motivo de nosotros estudiar muchos pasajes de la palabra es con el fin de crecer en todo el sentido, en conocimiento, en madurez, en conexión con el Señor, porque nos acerca a Él la palabra, nos acerca a Él todo lo que viene de Él. Y ya en los otros capítulos hemos visto lo que ha sido la vida de la situación de Daniel, cómo llegó a Babilonia, los 3 varones hebreos, los compañeros de él, lo que tuvieron que pasar en el horno de fuego. También vimos lo que vino sobre la vida de Nabucodonosor por no acatar la recomendación, el llamado a atención que Dios le hizo. Y vimos que en el capítulo anterior cerraba con la parte que dijo Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos que al final de ese capítulo anterior, Nabucodonosor reconoció, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, la misericordia de Dios fue grande para con él, y él pudo reconocer, Dios pudo lograr en su voluntad el propósito en Nabucodonosor. Pero y ahora viene otra escena, otro momento. Y pues entre capítulo y el otro, la relación de todo va por la misma línea. Nosotros hemos visto qué es lo que hay que hacer para alcanzar el favor de Dios y qué es lo que hay que hacer para recibir el castigo de Dios. No es que Dios tiene solo castigo, no es que Dios solo tiene bendición, no, es que es nuestra decisión que vamos a tomar de Él. Pero una de las dos va a ser, no hay más sobre eso, solamente es el hacer su voluntad
o el alejarnos de su voluntad. Dios tiene, y lo hemos visto a la luz de la palabra, Dios tiene poder para humillar a los orgullosos. El Señor quiere humildad, quiere que reconozcamos que dependemos de Él, porque en un momento que entra la soberbia y el orgullo, Dios no está en la vida del ser humano. Entonces, si Dios tiene el poder para humillar a los orgullosos, ¿qué nos quiere decir esto? Que depende de nosotros qué vendrá en nuestra vida. Por eso tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero también nos ha establecido un lineamiento para estar en la voluntad de Él. Y en este capítulo hay revelación de juicio. Y vemos cómo Dios está juzgando a los reinos de la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque a medida nos adentremos en el capítulo vamos a darnos cuenta que el juicio de Dios también viene sobre la persona que se menciona en este capítulo, que es Belsasar. Y Dios juzga a los reinos porque más allá de sus nombres estamos tratando imperios, reinos. Ellos son la representación de eso. Y Dios no está a favor de los reinos de los hombres, lo sabemos, sino que Él está con su reino. Él quiere que seamos sabios, que trabajemos por su reino, no por reinos humanos. Y aquí está la esencia de que usted y yo nos tenemos que diligenciar primero por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, porque esas son las eternas, esas son las que van a estar con nosotros en una eternidad. Las cosas que son para este mundo, esas no de la misma manera, porque esas son pasajeras, esas son vanas, pero no así las cosas para el reino de los cielos. Y si es bien es cierto, el Señor permite que se hagan muchos planes, pero es en lo que Él permite, eso no significa que Él no lo vaya a destruir si está en contra de sus propósitos. Y pues ahora ya vamos a comenzar en lo que es en este capítulo 5, pero aquí ha pasado un tiempo. Según investigaciones y estudios, pues posiblemente, según la opinión de muchos eruditos, transcurrieron aproximadamente unos 20 años desde Nabucodonosor hasta que aparece este nuevo capítulo que habla de Belsasar y la escritura en la pared. Pero aquí vemos que hay una secuencia y Dios siempre nos da una secuencia de hechos. ¿Para qué? Para mostrarnos la relación que Él nos quiere enfocar en algo específico. Y ahora, ya que mencionamos que en el caso de Nabucodonosor, pues él ya no aparece acá y según investigaciones también quería dar ese dato. Esto es para propósitos informativos. Esto no está en la palabra, pero según los estudios, pues Nabucodonosor murió en el año 562 antes de Cristo. Y ahora pues comenzamos ya con lo que es el capítulo 5, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Le vamos a dar secuencia de la misma manera, verso por verso, y lo vamos a ir escudriñando uno por uno. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Vemos ahí que aparece el rey Belsasar y habla aquí de que hizo un banquete, pero no solamente hizo un banquete, sino que Belsasar bebió vino delante de todos los que estaban ahí. Es decir, hizo un festín, hizo ese banquete que dice la palabra. Él tenía todas estas personas ahí, no estaba él solo, tenía muchas personas y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué esa escena? Ahí él les dio a beber vino, pero él también tomó delante de ellos. ¿Qué les quería decir con esto? Miren cuán grandioso soy.
tengo suficientes recursos para darle vino a todos ustedes y tomarlo yo también. Ahí entra nuevamente la arrogancia, la prepotencia, esa vanidad, esa enaltecidad de yo soy esto, yo tengo la potestad de esto, yo tengo la capacidad de esto. Y vemos aquí presente esa conducta en Belsasar. Desde que ya comenzamos a ver una conducta no bien vista delante de los ojos de Dios. Avanzamos al verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Se recuerda que en el capítulo 1 vimos cuando hubo un saqueamiento sobre Judá, que todos estos utensilios fueron extraídos de Judea, fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a un país pagano, lleno de dioses paganos. Y ahí estaban esos utensilios. Y vemos aquí que Belsasar mandó a traer todos esos vasos, todos esos utensilios. Y aquí vemos no solamente estos utensilios, sino que aquí hay presente vino. El vino no crea que de gusto está aquí este punto, este elemento, este ingrediente ahí, no. El vino, ¿qué quiere decir? Si una persona, usted se ha podido dar cuenta, si una persona toma vino, ¿qué pasa? Saca un secreto. ¿No ha escuchado usted que dice los niños? Y ya sabe usted cómo le dicen los alcohólicos, ¿verdad? Dicen la verdad. El vino saca secreto. Lo que no se revela a través del vino sí puede salir. Entonces aquí hay secretos no revelados. Aquello fue sacado de allá, pero no era algo que se andaba hablando, que estaban esos elementos que no pertenecían a Babilonia. Entonces el vino hace que sean revelados esos secretos. Aquí vemos esto. Él reveló, y aquí vemos en el verso 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Pero aquí está viendo que él está trayendo a cuenta lo que pasó en ese momento y que ellos tenían eso. Entonces tomaron esos utensilios, vasijas, y se las llevaron que a Babilonia, ya lo dio a conocer, que fueron colocados en el templo de su Dios. Y ahora una generación después he encontrado aquí, ¿quién? Su hijo. ¿Quién su hijo? Belsasar. Y tomando estos vasos bajo el efecto del vino demuestra su orgullo. Él ya dijo que trajeran estos utensilios. Y el tomar estos utensilios representa una total irreverencia extrema. ¿Por qué? Porque no eran utensilios pertenecientes a Babilonia. No eran utensilios pertenecientes al imperio de ellos. Ellos los habían extraído de un lugar donde ellos habían sitiado. Entonces aquí está presente el hecho que ellos tomaron vino, que hicieron un banquete, que había arrogancia. Había arrogancia en Belsasar y sin duda alguna en todos los que estaban ahí. Y también revela algo. Habla de esos utensilios que fueron usados, que fueron extraídos. Entonces usaron esos utensilios. Avanzamos al verso 4. Dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Es decir, a través del vino que habían ingerido sacan la verdadera intención que tienen las personas. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que dicen: yo en mi sano juicio no soy capaz, pero si ya hice esto, pues ahí como que sale el yo interno? No se trata de que salga el yo interno, no. Se trata de que no hay un temor de Dios en esa vida. Entonces aquí a través del vino pueden sacar, además de revelar un secreto, que para todos quizás no era de su conocimiento, también sacan su verdadera intención. Y esto es lo que hace el vino. Entonces aquí vemos que Nabucodonosor, tras experimentar el juicio de Dios, reconoció la grandeza de Dios. Lo recordamos en el capítulo anterior.
y dejó el orgullo. Él alabó a Dios. Pero aquí vemos a un Belsasar, el rey en ejercicio 20 años después, que no lo hizo. Vemos que él está ignorando lo que Dios quiere que él haga. Él está adorando a dioses paganos. Dice ahí que dioses de qué, de oro, de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que no tienen vida. Qué blasfemia delante de Dios. Entonces vemos aquí que ellos lo que tienen en común que es, no tienen valor. Ellos no tienen valor. Tal vez lo podemos ver en valor con el material, pero no un valor en el sentido de adoración. Entonces aquí se resalta esa parte humana, el orgullo. En el verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Vemos aquí que no solamente dice que apareció una mano y escribió, no, prestemos atención a esto, dice que delante del candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero nos brinda luz, o sea, tiene el propósito de que de revelar algo. Por eso se menciona, no solo porque estaba ahí, se le ocurrió, no, está ahí con un propósito. A través de ese candelero, ellos podían ver con claridad lo que Dios estaba revelando. Quiere decir que este pasaje tiene revelación para nosotros también. Si bien es cierto, estaban escribiendo en la pared para que Belsasar lo viera. Y todos los que estaban con él ahí, recordemos que desde un principio dice que había 1000 personas. No estaba solo. Pero eso no significa que era solo para él. La palabra es para ayer, para hoy y para siempre. Entonces, esto no fue escrito en el palacio del rey, sino que en el santuario del rey, donde él iría a adorar y a exaltarse él mismo. Recordemos que el verso anterior habla de que fue a adorar. No está hablando de cualquier lugar del palacio, no. Está hablando de la capilla o como le queramos llamar, donde ellos adoraban a sus dioses paganos. Ahí fue donde Dios permitió que esta mano, que era una mano de él, escribiera en esa pared y revelara algo a la vida de Belsasar y con ella todos los que estaban ahí. Y vemos aquí, avanzamos al verso 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Usted se imagina a ellos ahí tomando, ingiriendo vino, haciendo lo que ya se imaginará usted, adorando todos los dioses paganos que estaban ahí. No era lo habitual de ellos ver que alguien escribiera en una pared. ¿Se imagina ese momento impactante cuando ve Belsasar que está una mano escribiendo en la pared? Entonces eso fue lo que hizo que él se pusiera de esa manera. Se impactara tanto que palideció y se debilitaron sus lomos, dice, y sus rodillas daban una con la otra. ¿Se imagina usted ese hombre temblando ahí? Entonces, cuando habla de esto este hombre, el rey de Babilonia, recordemos, ellos se reunían con todos estos encantadores, sabios y hechiceros y demás, y la gente veía eso y se divertía. O sea, era una falsa alegría, porque Belsasar no estaba solo, estaban todas esas personas que usted sabe que se usan para usted ha escuchado, ¿verdad? Los que dicen que hacen, ay, magia, aquí toda la cosa. Dios reprenda al diablo en esta hora. Entonces, todas esas cosas, esa era la diversión de ellos, Pero de repente ver algo escrito en la pared no era lo que ellos esperaban ver en ese momento. Entonces eso fue impactante para sus vidas. Y aquí vemos que no es solo eso, sino que él también está viendo a Dios actuar, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. ¿De por qué cree que él reaccionó así? Porque más allá de todo él él sabía de un Dios supremo, no es que lo ignoraba. Porque la vida de Nabucodonosor, él conoció, quizás pues no eran de la misma época, pero él sabía lo que Dios había hecho a través de los varones hebreos
y todo lo que se había relatado sobre ellos. Él lo sabía, él sabía que había un Dios de dioses. Verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Aquí vemos que no es la primera vez que pasa algo, y a pesar que Daniel es nombrado el líder de los sabios, no es a Daniel que mandan a llamar. Y no es la primera vez que leemos esto en el libro de Daniel. Ya varias veces lo hemos podido comprobar leyendo este libro. Y nuevamente se repite la misma escena. Ellos mandan a traer a todos los demás menos a Daniel. Menos a Daniel. Entonces estos sabios de Babilonia seguían ahí tras mentira y engaño, porque ellos eran mentirosos. O sea, una vez tras otra mentían, no sabían nada. ¿Por qué? Porque no tienen ningún poder. Y otra vez este rey también acude a los falsos sabios. O sea, no a los judíos a donde debió haber acudido, sino que se va donde no debe ir. Y estas personas aún no sabiendo nada, mintiendo, engañando y sin ningún sentido porque no resolvían nada, eran a los que seguían llamando. Se recuerda que la vez anterior yo le dije, cuando somos guiados a la luz de la palabra y la voluntad de Dios, no somos populares ni reconocidos, no. Es reconocido aquel que no es que están las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que es hacer la voluntad de Dios nunca es bien visto por todos. No así hacer lo que es la voluntad del mundo, del enemigo y de la carne, que eso es bien visto. Ahí es donde entra la ceguera espiritual. Y aquí no era la excepción. Verso 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Pues sabemos que por lo menos esta era la tercera vez que pasa lo mismo. O sea, no tienen nada que decir estos sabios encantadores para nada. Y pues no interpretaron nada, ¿verdad? Como lo dice la palabra, verso 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Es decir, todos estaban apenados, pues todos eran ¿qué? Inadecuados. Nadie sabía qué es lo que pasaba ahí. Nadie sabía qué significaba lo que estaba escrito en la pared. O sea, habían tantas personas, pero nadie podía decir qué era lo que pasaba. Nadie. ¿Se imagina ahí creyéndose poderoso? Porque Belsasar acababa de decir, ¿verdad?, que él tenía capacidad para darle vino a todos. Y tomar él había tenido el atrevimiento de mandar a traer los utensilios de oro que habían sido saqueados de Judea. Además de eso, estaba rodeado de todas esas personas engañosas y se sentían poderosos ahí, pero al momento de interpretar esto no sabían nada. El verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Vemos aquí que aparece una mujer, la reina. Hay un cambio importante aquí. O sea, nadie sabía qué hacer, pero aparece ella y da un consejo. Y aquí es donde está ese cambio importante. Aquí aparece ella, la esposa de Belsasar. Ella era ¿quién? Su ayuda idónea. Esto no les hace recordar lo que pasó con Poncio Pilato, cuando la mujer le dio el consejo sobre lo que tenía que decidir en Jesús, sobre la vida de Jesús. Aquí está Dios usando la ayuda idónea para dar un consejo. Pero hay del entendido. Y no es que, y esto no hay que sacarlo de contexto. No es que solo a través de la mujer, pues no. Me refiero que Dios usa, en este caso, la ayuda idónea. ¿Para qué? Para dar un consejo. Y muchas veces así es en nuestras realidades.
Puede ser usado cualquier familiar, cualquier persona cercana con el fin de que seamos entendidos lo que Dios quiere hacer con nosotros y que veamos que aunque no tenga solución nada, hay uno que sí da la solución a todo y ese es el Todopoderoso. Entonces aquí ella le está dando el consejo, mira lo que le dice ahí, pues, que por las palabras del rey y sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Le va a decir algo más. Es decir, le está diciendo todo lo que estás sintiendo y que estos sabios no sepan decirte nada o que te sientas perturbado no tiene por qué sentirlo. Eso le quiso decir con eso que le estaba expresando. Entonces, ¿por qué? Porque ella sabe quién sí puede revelarlo. Ella sí ha entendido que hay alguien que puede revelar lo que está en la pared. Verso 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí vemos lo que decíamos en un principio, Daniel era el líder de todos estos sabios. Pero no fue a él que lo mandaron a llamar, y todos perturbados sin saber qué hacer. Pero esta mujer reconoce que hay alguien que sí puede interpretar lo que está en la pared. Entonces, por este rey Belsasar, aunque Daniel era la cabeza de los sabios de todos, no fue tomado en cuenta. Y siempre es a él al último que acuden, cuando ya nadie puede hacer nada. Veamos eso en nuestro diario vivir. ¿Por qué no acudir al Señor a primera instancia cuando nos sucede algo? ¿Por qué esperar hasta último momento? Cuando ya no podemos hacer nada y no encontramos la forma, buscar a Dios. Debe ser en todo momento. Hasta aquí también hay un mensaje para nosotros. Entonces, vemos que ella sabe que hay alguien que sí lo puede interpretar. Pero a él nunca lo toman en cuenta, pero él sí lo puede hacer. Entonces, pues podemos valorar el hecho que él pasaba orando y estaba ocupado en lo más importante. Podemos decir que por eso es que no lo habían mandado a llamar. Porque en los capítulos siguientes nosotros nos vamos a dar cuenta, y creo que es en el capítulo siguiente que habla ya sobre cuánto tiempo oraba Daniel. Entonces podemos deducir que Daniel estaba ocupado en lo de su Dios, en el Dios eterno, no en las cosas que estaban pasando en Babilonia. Entonces avanzamos al verso 12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Esta mujer tiene confianza. ¿En qué? Basado en la historia que escuchó sobre Daniel. Le dice que le va a dar un consejo de sabio. Y si esta mujer pudo reconocer esto y era la esposa, significa que Belsasar sabía muy bien de todo lo que Daniel había hecho por la dirección de Dios. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Vemos aquí que le está diciendo, ustedes son los exiliados de Judá, o cautivos de Judá. Le dice, o sea, como con todo lo que sabía y era lo que no quería, pues. O sea, no quería utilizar a Daniel para este asunto. Le dice, como tú eres aquel, ¿verdad? Tú eres de aquellos, así despectivamente. Y él con eso le está diciendo también que ese imperio era bien vasto y él estaba lleno de orgullo, ¿verdad? Que no necesitaba de él. Y se lo dice 2 veces si se fija ahí. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Le especifica 2 veces Judea. Entonces esto es para hacernos un énfasis. Y se fija que acá se menciona de dónde era Daniel,
pero no así de todos los demás que estaban ahí. Verso 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Aquí vemos que ya hemos leído antes que habla de el Espíritu de los dioses santos. Tenemos que entender esta parte, que lo hemos leído en partes, en versos anteriores, que aquí habla en plural, pero el significado es singular, como por ejemplo cuando decimos vida, no decimos vidas, decimos vida. Cuando decimos misericordia, no decimos misericordias. Y es lo mismo cuando dice acá de los dioses, se refiere a Dios. O sea, el Espíritu Santo moraba en Daniel. Y aquí él lo está reconociendo. Aunque no lo quería usar, pero él lo está reconociendo. He oído, le dice. Verso 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pues es que aquellos sabios no eran de parte de Dios, eran personas engañosas, y esto es una y otra vez, ellos fallan, ellos se equivocan, ellos no saben nada, y esto para él no tiene ninguna consecuencia porque siempre los mandan a llamar. O sea, a pesar de que no dicen nada, siempre a ellos acuden primero. Y es que así, hermanos, se mueve el mundo. El mundo, me refiero a las personas que no están en Cristo, que se equivoca una y otra vez y no cambian, siguen igual. Y se levantó, y cuando hablamos de imperios y hablamos de cosas que son contrarios al propósito de Dios, se levanta un tirano, se levanta otro, y intentan hacer las cosas de diferentes maneras, pero nadie toma la línea de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, sino todo a lo contrario. Entonces vemos acá que a lo largo de la escritura nos damos cuenta que Dios tiene el poder para proveer y a Dios le encanta hacerlo. Él le encanta hacerlo, Él le encanta proveer. ¿Y para qué? Para generar plenitud en el ser humano. Pero nosotros somos lo suficientemente sabios como para tomar esa provisión, en la pregunta. Para nosotros debe haber humildad para aceptar depender de Dios. Porque un momento que nosotros reconocemos que en Dios tenemos vida plena y en Él tenemos todo, ahí hay sabiduría de Dios en nosotros. Ahí hay dirección de Dios, no así con aquellos que no reconocen la grandeza de Dios. Se vuelven orgullosos, soberbios y contrarios a lo que Dios quiere. Verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y de un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Vemos aquí que le ofreció a Daniel un lugar de prominencia y vestiduras de prestigio. Pero veamos algo tan glorioso, veamos la respuesta que le dio Daniel en el verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel, que le dijo acá que él va a leerle eso, que él va a hacer lo que le han pedido, pero que él no quiere nada a cambio. Aquí hay un principio importante. Daniel ha entendido que él no debe estar preocupado por lo de este mundo, porque esto es pasajero, esto es vano. Esto no es eterno. Que a él lo que le interesa es estar agradado con Dios. Ese mensaje es para nosotros también. A nosotros no nos debe distraer nada de este mundo. Ninguna oferta, ninguna cosa, por más atractiva que sea, ninguna cosa que esté en lo contrario a la voluntad de Dios nos debe desenfocar. Nuestra prioridad debe ser cómo está nuestra vida vista delante de Dios. Porque si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser respaldados, guiados, dirigidos por su voluntad, por su presencia. En este mundo, hermanos,
Un paréntesis, muchas personas pueden decir una y otra cosa de una persona que sirve a Cristo, pero si ese hombre y esa mujer cuando se para y ministra o hace algo para la obra del Señor y se siente la presencia de Dios, ahí está la certeza de que Dios está con ese hombre, con esa mujer. ¿Cuántas cosas habrán dicho de Daniel? Que Daniel era aquí, que Daniel era allá. Imagínense si Daniel pasaba orando, cuántas cosas habrán dicho de él. Pero ¿a dónde es que se demostraba que él era un verdadero hijo de Dios? Al momento que nadie podía interpretar las cosas, los sueños, lo que el Señor revelaba a través de lo que él permitía. Y en esta ocasión es lo mismo. Ahí es donde se demuestra el respaldo de Dios para con Daniel. Es lo mismo en nuestra vida. Dios, al momento de ser exacto en lo que Él quiere hacer, ahí está el respaldo de Dios cuando se está en la voluntad de Él. Entonces, Daniel a él no le interesa lo que el rey le dice que le va a entregar. No, a él no le interesa eso. A él le interesa estar bien delante de Dios. Verso 18. Al Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Daniel quiere que Belsasar sepa que está en esa posición por Dios, el Dios de Israel, no por dioses de oro ni de madera. Aquí le está recordando lo de su padre Nabucodonosor. Verso 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Aquí está hablando de Nabucodonosor, que tenía toda esta autoridad, este poder, pero lo mal usó. ¿Por qué? Porque lo usó en contra de los propósitos de Dios. Verso 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí le está narrando prácticamente la esencia de la vida y la transformación en Nabucodonosor. Entonces vemos que Belsasar, a pesar de eso, no ha aprendido el mensaje aún. Y podemos decir que Dios le dio oportunidades a Nabucodonosor. Sí podemos decir, pero Nabucodonosor tuvo más oportunidades. Es cierto, y así es en nuestras realidades. Nosotros nos sorprendemos a veces con algunas vidas, cómo el Señor tiene misericordia y da una, dos y hasta tres oportunidades. Pero déjenme decirle que así como en ese tiempo y en este tiempo, Dios no está obligado a dar dos, tres ni cuantas oportunidades sean necesarias. ¿Sabe por qué lo hace Él? Por gracia, por misericordia, y Él puede demostrar la gracia y misericordia como es su voluntad. No está obligado a dar oportunidades de la misma manera toda la vida. Por eso que nosotros nos sorprendemos a veces cuando vemos vidas que nosotros decimos, de verdad que Dios ha sido grande en misericordia con esta vida, pero ahí esa es su voluntad. Hay personas que no tienen segunda ni tercera oportunidad. ¿A qué vamos con esto? Que no tenemos que estar esperanzados. Y esto es para los amigos principalmente, y también para nosotros que en esta carrera estamos queriendo coronarla con victoria. Pero para todos aquellos que aún no están en el plan de Dios, ellos piensan, no, que el Señor de una otra manera me va a traer. Es que Dios es diferente. Dios es diferente, en cada vida actúa diferente, es muy específico el trato. Entonces debemos de pensar no en cuántas oportunidades van a haber, sino arreglar nuestra vida, porque cada uno de nosotros desconocemos si Dios va a dar oportunidades o no, al desviarnos de su voluntad, al estar lejos de sus caminos. No se puede estar esperanzado como hombre o como mujer en oportunidades. Si Dios lo hace es por su misericordia, pero Él no tiene obligación de hacerlo. Verso 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Vemos aquí que le está enfatizando que Dios es soberano,
Y la implicación del texto es que Belsasar fue testigo de todo, pero no fue receptivo. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Somos receptores o somos desentendidos? Aquí, a través del relato de la vida de Nabucodonosor, le está hablando a Belsasar también, Daniel. Le está hablando en el sentido de que, mira, pasó todo esto, él entendió, pero tú no estás entendiendo. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahí le dice, conoces todo esto, pero esto no te hace entrar en razón. Verso 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tu concubina, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Aquí Dios le recalca la autoridad que tiene Dios, porque le dice el Dios, el Señor del cielo. Le está diciendo la autoridad que tiene el Dios supremo. Y que ellos adoran cosas que no tienen autoridad verdadera, porque son falsas impresiones. O sea, es tiempo de cambiar, de arrepentirse, no estar en contra de los propósitos de Dios. Y lo que hagan las personas no es estar en contra de las personas, sino que en contra de lo que hacen para la adoración. Si no adoramos a Dios como humanidad, ¿a quién adoramos? Solo hay dos opciones. Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahí le está diciendo que fue la mano de Dios, que era la mano de Dios. Verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Imagínense que Daniel enunció estas palabras y los demás sabios ni pudieron pronunciarlas. Porque una cosa era pronunciarlas y otra era la interpretación. Pero aquellos engañosos ni pudieron pronunciarlas. Pero Daniel se las enunció, se las pronunció. 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Él, además de leerlo en el idioma que estaba, también lo interpretó. Y Mene es de origen arameo y hebreo, que proviene de la palabra hebrea mana, que es señalar. O sea, Dios ha señalado los días para el reino de Belsasar. Verso 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahí le dijo, ahí el mismo texto se explica. Estaba falto en la balanza. Había sido pesada sus obras y todo lo que había hecho. Verso 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí hay un cambio grande. Aquí se avecina un cambio. En Nabucodonosor vemos algo diferente. ¿Por qué? Se aproximó un cambio, pero ¿por qué es diferente acá? Porque a Nabucodonosor se le restituyó nuevamente el reino. Pero a Belsasar no es así. Dice que va a ser dado a los medos y a los persas. Porque aquí el reino no va a ser restituido. Es diferente. Esto por eso le digo, el trato de Dios con cada persona es diferente. Y con muchas actitudes como humanidad que tenemos es que alcanzamos el favor de Dios o no tocamos el corazón de Dios para que haya un favor y una oportunidad más. Verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro.
y proclamar que él era el tercer señor del reino. Vemos aquí el resultado. Belsasar honró la palabra que había dicho y sabía que este hombre llamado Daniel, lo que le dijo era verdad. Lo sabía muy bien, pero él no hacía lo correcto. No es que él ignoraba al Dios que adoraba a Daniel. No es que él ignoraba lo que Dios había puesto en Daniel. Era su soberbia y su orgullo que no lo permitían cambiar su forma de vivir. Y había una palabra de Dios para su vida. Así como cuando Dios le habló a Nabucodonosor, que si él no cambiaba, iba a venir todo lo que le habló a través de su sueño y que Daniel interpretó, que dijo que iba a andar como bestia en el campo. Y él pasaron los 12 meses, se le olvidó. Y llegó ese día, cuando él estaba enaltecido en los pasillos, en los corredores de su palacio, vino la voz del Altísimo y le dijo lo que iba a pasar. Y la consecuencia que hubo por no cambiar la forma de cómo Dios quería que actuara Nabucodonosor, vino un juicio sobre él. Quiere decir que lo que Dios revela, lo que Dios habla, se cumple, es sí o sí. Es sí o sí. Él nos alerta muchas veces y con esto nos está diciendo que Él ha hablado, Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y que depende de nosotros si somos entendidos o no, porque si no somos entendidos, viene y se cumple lo que Dios ya dijo. El Señor muchas veces, y en la mayoría, no es que muchas veces, todas las ocasiones, cuando Él nos habla algo, es porque Él quiere que nosotros nos alertemos y evitemos eso. Si Nabucodonosor no se hubiera hecho el olvidado por un año, posiblemente no hubiera pasado lo que pasó. ¿Por qué posiblemente? Porque Dios sabe por qué permitió todo. Pero Él le hizo un llamado de atención. Y Belsasar, a pesar de ver eso, él se comportó de una manera orgullosa delante de Dios, arrogante. Verso 31. El 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Se cumplió lo que el Señor dijo. Se cumplió. Llegó su final. Y vemos que Belsasar no entendió. A la buena vino, a las malas el suceso que pasó. Y fue asesinado esa misma noche. Y quería agregarles también un dato ahí sobre esa fecha, que según estudios, pues Belsasar falleció el 11 de octubre del año 539 a.C. Esto para efectos de conocimiento e historia. Le brindo esa fecha. Y se cumplió lo que el Señor dijo sobre él. No hubo un arrepentimiento en él. Para él no hubieron más oportunidades, porque él no entendió. Él fue conocedor de la verdad de Dios, pero no la tomó. Y al que no toma la verdad que Dios tiene para su vida, pues sabemos la consecuencia que viene. Y en el verso 31 dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vemos aquí se cumplió lo que el Señor reveló a través de esa escritura en la pared. Y fue pesada la vida de Belsasar, fue hallado falto. Se llegó al fin de sus días en su reinado y fue entregado a los medos y los persas. Y en el mismo capítulo, en el último verso, nos habla de que Darío de Media tomó el reino. Pero hay algo interesante aquí también, que dice la edad que Darío tenía. Vemos ahí que una persona de 62 años, pues nos quiere decir que había una persona con una edad avanzada. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que había alguien con madurez, había aprendido y experimentado ya muchas cosas. Entonces, pero vemos aquí que un nuevo rey emerge en todo lo que venimos hablando en el libro de Daniel. Así que esto es en cuanto al capítulo 5 de este hermoso libro.
Y con la ayuda del Señor, pues la próxima semana vamos a ver lo que es Daniel en el foso de los leones. Sin duda alguna viene palabra para nuestra vida también a través de este capítulo. Y pues qué bueno que ahora al iniciar se está leyendo el capítulo para que vayamos entrando, porque ahí se lee todo corrido, ¿verdad? Y acá lo vamos a verso por verso. Pero también si pueden en el transcurso de la semana, pues leerlo, el familiarizarnos, porque una cosa es hablarlo y como que si no lo hemos leído, tal vez muchas cosas se nos son nuevas, pero una vez leyendo la palabra, esto yo ya lo recuerdo, lo leí aquí, todo eso. Esto con el fin de edificación y bendición a nuestra vida. Así que si puede leer allí el verso 6 con anticipación, pues sería una bendición. Es un capítulo de 28 versículos también. Y así sucesivamente los demás capítulos que vienen. Pero le repito, sin duda alguna, pues cada capítulo y en cada verso de este libro de Daniel, el Señor nos está hablando de una y otra manera. Así que doy gracias al Señor por darme la bendición de compartir su palabra, por hablar a mi vida y sin duda alguna a todos los que Dios permite que llegue la palabra. Porque el Señor así es de lindo, a veces nos consuela, a veces nos exhorta, pero la palabra siempre en primer lugar es para nosotros el que la está hablando, porque no es que solamente no, la palabra la necesitamos todo. Y reconozco y sé que la mayoría lo reconocemos de que la palabra en primer lugar siempre es para nosotros y Él nos habla porque nos ama, Él nos habla como es su voluntad. Y todo es para nuestro bien, para que estemos listos para todo lo que Él quiere hacer, para que día con día crezcamos espiritualmente, para que avancemos en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y sin duda alguna es una bendición que el Señor nos haya rescatado, haya abierto nuestra mente, nuestro corazón y podamos entender muchas verdades bíblicas, trozos de sabiduría que hay en la palabra, que si no estuviésemos en Él quizás pues posiblemente leyéramos la palabra pero no la entendiéramos, porque eso también es un favor de Dios. Así que gracias al Señor por este privilegio, a mi hermana líder también y a todos los que somos aquí un cuerpo en Cristo estudiando la palabra, porque yo es la que hablo, pero aquí la estamos estudiando todo. Así que Dios me les bendiga poderosamente y si Dios permite nos escuchamos la próxima semana con ese nuevo capítulo, el capítulo 6. Dios me les bendiga.